O sea, el trauma en el fondo es como una ruptura que tiene el ser humano cuando el suelo donde uno pisa no se convierte en un lugar seguro. Es decir, el trauma es cuando empiezas a considerar que lo que nos rodea es más inseguro que seguro y perdemos la confianza en la vida, la confianza en Dios, la confianza en las cosas buenas, en las personas, y surge el miedo constante y crónico. El miedo es un látigo incesante que palpita en nuestro interior y nos quita la paz. A veces uno piensa que es el miedo, puede ser el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, pero a veces el miedo puede ser el miedo a quedarme solo, el miedo a que no me quieran, el miedo a causar decepción, el miedo a no ser perfecto, el miedo a que me juzguen. Y todos esos miedos activan el estado de alerta, al igual que un terremoto, un volcán, una bomba, la guerra. Es decir, nuestro organismo, cuando se siente en amenaza, y tú has dicho algo muy importante, por algo real o imaginario, se agrega esta sustancia y activa nuestro sistema nervioso. Y cuando hay un trauma, es medio que es como si la luz de nuestro sistema nervioso se quedara tintineando. Es decir, siempre está a punto como de que se produzca un cortocircuito. Tú dices que la grabadora de cuando somos niños se convierte en nuestra voz interior cuando somos adultos. ¿Cómo eran tus padres? ¿Cómo se hablaban entre ellos? ¿Cómo te hablaban a ti? ¿Y cómo hablaban de ti? Este niño es un pesado, este niño no tal. Es decir, la forma en que nosotros hemos sido tratados por nuestro entorno, puede ser un hermano mayor, un maestro, un profesor, un abuelo, los padres, influyen. Y el 90% de lo que nos preocupa nunca sucede. Pero como mi mente y mi cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario, porque mi organismo está escuchando lo que yo me digo. No te lo mereces, tienes el síndrome del impostor, nadie te quiere, estás solo, nunca vas a ser padre, madre, te puedes enfermar, todo el mundo te está juzgando, hablan de ti. Como nos hablamos, tiene un impacto directo en mi salud y tiene un impacto directo en cómo yo interpreto que los demás me hablan. Es decir, si yo me hablo mal, neurobioquímicamente hablando se ha demostrado que yo interpreto que los demás me hablan mal. Hoy, en Chabán Podcast, Chabán Podcast es presentado por yesyoucan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latino. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Chabán Podcast. Quiero darte las gracias por regalarme primeramente tu atención, por regalarme tu tiempo, por estar aquí con nosotros y a nuestros amigos de Yes You Can, por siempre brindarnos conversaciones nutritivas, no solamente para el cuerpo, sino también para nuestra alma. Hoy vamos a aprender a recuperar nuestra mente y a reconquistar nuestros sueños y nuestra vida. Voy a empezar contándole una historia muy personal. En el año 2008 yo tuve una debacle financiero donde lo perdí todo. Yo perdí lo material, perdí mi enfoque, me desconecté completamente de mi esencia, perdí mi pareja, me peleé con la fe, con Dios, me separé de mi identidad. Y esto creó en mí una, de alguna forma, oportunidad de cosas positivas, pero también creó un trauma que me mantiene en alerta constante, en un estado de estrés, sintiendo como este miedo siempre a perderlo todo otra vez, a quedarme sin nada, miedo a que de pronto todo lo que se ha construido desaparezca. Me mantiene, como he aprendido, en lucha y huida. Y leyendo, vi esta frase que me encantó: angustiarnos por eso que pensamos que pudiese ocurrir genera liberación de esto que está acá, que es el estrés, literal, la hormona del estrés, que es el cortisol. Y lo aprendí de una de mis autoras favoritas. Ella es mi terapeuta, ella no lo sabe. Y esta psiquiatra maravillosa, que tiene 3 libros increíbles que le han cambiado la vida a millones de personas, pues el día de hoy está aquí con nosotros. Bienvenido, Marian Rojas Estapega, Chabán Podcast. Bueno, estoy emocionada, Alejandro, de estar aquí contigo en tus dominios y de poder hablar contigo de tantos temas. Y has hablado de algo muy importante, que es el trauma. O sea, el trauma en el fondo es como una ruptura que tiene el ser humano cuando el suelo donde uno pisa no se convierte en un lugar seguro. Es decir, el trauma es cuando empiezas a considerar que lo que nos rodea es más inseguro que seguro. Y perdemos la confianza en la vida, la confianza en Dios, la confianza en las cosas buenas, en las personas. Y surge el miedo constante y crónico. El miedo es un látigo incesante que palpita en nuestro interior y nos quita la paz.
A veces uno piensa que el miedo puede ser el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, pero a veces el miedo puede ser el miedo a quedarme solo, el miedo a que no me quieran, el miedo a causar decepción, el miedo a no ser perfecto, el miedo a que me juzguen. Y todos esos miedos activan el estado de alerta, al igual que un terremoto, un volcán, una bomba, la guerra. Es decir, nuestro organismo cuando se siente en amenaza, y tú has dicho algo muy importante, por algo real o imaginario, segrega esta sustancia y activa nuestro sistema nervioso. Y cuando hay un trauma, yo veo que es como si la luz de nuestro sistema nervioso se quedara tintineando. Es decir, siempre está a punto como de que se produzca un cortocircuito en nuestro cerebro, ¿no? De repente una escena. El otro día hablaba con una paciente que de pequeña sus padres se separaron. Se fue a vivir primero con su madre se enamoró de otro hombre, la abandonó, luego se fue con su padre trabajaba todo el día, siempre muy sola, una herida muy grande de abandono. Ella se refugió en los estudios, en su carrera profesional, pero sabe que vive en ese modo alerta. Y empieza a trabajar en un despacho de abogados y el primer día, primero empieza a trabajar online porque estaba fuera, llega un día a las oficinas, mucha gente, empieza a trabajar online y en un momento está en una conversación con alguien, con un cliente, levanta la mirada y ve que no hay nadie en el despacho. ¿De dónde se ha ido todo el mundo? Y escribe, ¿dónde estáis? Que nos hemos bajado a comer 20. Y le dio un ataque de ansiedad porque volvió a sentir el abandono. Es decir, cuando ella me decía, Marian, fue una tontería, pero yo lloraba como una niña pequeña. Y me recordé a esa niña que lloraba en casa cuando no había ni padre ni madre. Cuando uno tiene un trauma de abandono, de miedo, de pérdida, de ruina económica, de abuso que yo lo trabajo muchísimo, violación, agresividad en casa, tú dices una cosa muy importante, dices que es como un estado de tensión. ¿Y si me pasa? ¿Y si de repente? ¿Y si vuelve a suceder? Y el 90% de lo que nos preocupa nunca sucede. Pero como mi mente y mi cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario, porque mi organismo está escuchando lo que yo me digo. No te lo mereces, tienes el síndrome del impostor, nadie te quiere, estás solo, nunca vas a ser padre, madre, te puedes enfermar, todo el mundo te está juzgando, hablan de ti. Como nos hablamos, tiene un impacto directo en mi salud y tiene un impacto directo en cómo yo interpreto que los demás me hablan. Es decir, si yo me hablo mal, neurobioquímicamente hablando se ha demostrado que yo interpreto que los demás me hablan mal. Imagínate que uno tiene una depresión y entonces lo está pasando muy mal y nadie me quiere y estoy solo y no me merezco esto y no voy a salir de aquí. Y de repente viene alguien a intentar ayudarme y me dice, oye, ven, yo te voy a intentar, claro, a ti que te va todo bien. Y uno dice, oye, a mí no me hables mal. ¿Qué le está pasando? Que como él se habla mal, interpreta que el resto es una amenaza. Por eso a veces, esto siempre lo intento explicar a veces en los podcasts y en las terapias, a los familiares de gente con depresión. Cuando tú tienes a alguien cerca que lo está pasando mal, a veces no se deja ayudar, porque está interpretando que tu ayuda es una amenaza. Entonces a veces hay que romper esa primera barrera para acercarnos a esa persona. Y a raíz de que en consulta como psiquiatra, uno de los temas que yo más trabajaba en psicoterapia era la voz interior. Porque yo siempre digo, la actitud es clave en la vida. Pero en el fondo, ¿qué es la actitud? La actitud es cómo te hablas. O sea, la actitud es yo me levanto por la mañana y digo, hoy va a ser un gran día. Hoy qué horror, estoy agotado. He dormido fatal. Hace muchísimo frío. No me apetece hoy la reunión con mi jefe. No me apetece llevar a los niños a la escuela. O sea, la actitud está íntimamente relacionada con la voz interior. Y entonces, en consulta, la gente me decía, Marian, es que yo me levanto por la mañana y ya me machaco, y hago boicot. Entonces yo empecé a trabajar esa voz interior y empecé a trabajar de diferentes maneras a nivel cognitivo, reconducir la voz, identificar de dónde viene. Y en algún momento yo le decía, ¿pero por qué te tratas así? ¿Pero por qué te dices las cosas con tanta dureza? Pues yo tengo una técnica que no es que yo no la he inventado yo. Cuando estuve en Camboya sacando niñas de la prostitución infantil, un psicólogo francés empleaba una técnica que se llama EMDR, que me han dicho que aquí en Miami quizá no se emplea demasiado, en Europa bastante, y yo pensaba que en Estados Unidos también, pero varias personas me han dicho que no la conocen. No es hipnosis, es con los ojos cerrados revivir escenas, haciendo tapping, haciendo movimientos oculares. Yo en algún momento también aprovecho y hago sensaciones corporales, tocando la fascia, etcétera, técnica más avanzada. Y entonces yo haciendo el EMDR con la frase con la que yo no me paro de repetir, no me lo merezco, no puedo. De repente yo voy diciendo, a ver, ¿cuándo te lo has dicho? Y de repente llegaba la infancia. Entonces de repente yo llegaba y decía, es que mi papá siempre me decía, tu hermano es más listo que tú no llegarás a nada de la vida. Si no eres más delgado, o más delgado, más guapo, más guapa, nadie te querrá. Si no es gay. Y entonces de repente tienes 40 años y te vas repitiendo esa frase. Y entonces yo dije, oye, un momento, ¿cómo influye? Y empecé a preguntar a todos mis pacientes, ¿cómo eran tus padres? ¿Cómo se hablaban entre ellos? ¿Cómo te hablaban a ti?
y cómo hablaban de ti. Este niño es un pesado, este niño no tal. Es decir, la forma en que nosotros hemos sido tratados por nuestro entorno, puede ser un hermano mayor, un maestro, un profesor, un abuelo, los padres, influyendo. Hay una anécdota que yo cuento que me pasó siempre cuento que me pasan cosas en los supermercados. Ayer conté la del chico, pues de hecho, en uno de mis libros sale esta anécdota. Estaba yo un día en el supermercado y había una madre con 2 niños, más o menos de la misma edad. Y entonces ella llevaba el carrito y cada niño llevaba cosas en la mano. Y en un momento dado a uno de los 2 se le cayó en los yogures al suelo y se manchó todo el suelo. Y entonces la madre le empezó debían tener como 7 o 8 años. Y la madre le empezó a decir, es que mira que eres un desastre, ya podrías ser como tu hermano, ordenado y capaz. Es que da igual lo que te pida, que siempre lo acabas destrozando. No sé qué va a ser de ti en la vida. Entonces una cosa aquí, una punzada en mí. Me estaba escribiendo Encuentra tu persona vitamina, que es donde sale esto. Dije, no. Y el niño unos lagrimones y lloraba y lloraba. Que no llores, que seas un hombre. De verdad, que ya está bien. Que es que no, todo el día llorando. ¿Qué va a ser de ti? Bueno, y ya me estaba empezando a agobiar. O sea, porque la escena, el niño no paraba de llorar. Ahora te vas a recoger esto. Entonces le mandó y le dice, vete a la señorita y pídele para limpiar. Entonces yo miraba la escena, yo estaba un poco alejada. Claro, en esos momentos intervenir siempre es complicado. ¿Y cómo intervienes? Y entonces el niño, yo me acerco al niño y le digo, espera, vamos a buscar unos Kleenex, unos tissues, y empieza a aliviar. Y la madre, de verdad, qué niño, ¿eh? Entonces me acerco y le digo, mira, yo, perdona que me meta, pero este niño, pues quizás es más torpe, pero no se lo digas todo el rato. Y dice, entonces, ¿cómo va a cambiar? Y entonces le dije, mira, yo soy psiquiatra y llevo unos años investigando ciertas cosas del comportamiento y me he dado cuenta de lo importante que es cómo nos hablan nuestros padres desde pequeños. Yo tengo 4 hijos y algunos son mejores en unas cosas y otros en otras, y a veces te salen, oye, chico, eres un desastre, pero la forma en que tú le hablas va a influir poderosamente en cómo él se va a tratar de mayor. Entonces se me pone a llorar la madre y me dice, es que a mí mi madre me hablaba fatal, mi hermana era la guapa, mi hermana era la lista, yo era la gordita, yo era la desastre. Y yo siempre pienso, si mi madre me hubiera cambiado desde pequeña y me hubiera, pues por eso le meto tanta caña, y le digo, pues te recomiendo otro enfoque. Entonces, los padres muchas veces, y a mí me pasa, o sea, que decir que yo los tengo a los niños, que no somos, o sea, tenemos que ser más conscientes de cómo nuestra actitud ante ellos, cómo les hablamos, y al final todos los que estamos aquí en esta sala, y estoy convencida que los que nos estaban escuchando, si hacen un momento de reflexión y llegas atrás, dices, cómo me potenciaban. Por ejemplo, yo tengo la suerte de que mi padre, desde muy pequeña, cuando yo le dije, papá, yo me quiero dedicar a la salud mental, papá, yo quiero hacer prevención, mi padre es un psiquiatra maravilloso, es mi maestro. Adelante. ¿Y sabes lo que hacía? Cuando él terminaba una conferencia y yo tenía 25 años, lo conté ayer, decía, ahora va a venir mi hija y va a contar. Entonces yo me había preparado algo y hablaba 10 minutos. Entonces me quitó el miedo, me dio confianza, me dijo, tú puedes. O sea, mi padre cuando yo doy una conferencia está en primera fila tomando apuntes. Digo, de verdad. Qué belleza. ¿Sabes? Belleza. Entonces, la seguridad que eso te da. Claro. O sea, que te da. Marian, hablando de la voz interior, ¿cómo uno adulto ahorita, que uno va en automático y de pronto no sabes, no has hecho consciente tus pensamientos, no has comprendido para poder aliviar? Total. ¿Cómo uno hace consciente de que hay una creencia limitante, hay una voz interior negativa y cómo la cambias? ¿Cómo te das cuenta que es negativa? Y hacemos una pequeña pausa para hablarte de Yes You Can, el estilo de vida saludable con ese sabor latino. Se ajusta literalmente a lo que tú necesitas, productos 100% naturales hechos en Estados Unidos con ingredientes orgánicos, un plan completo, nutrición, salud emocional, movimiento y suplementos nutricionales de calidad, especialmente creado para ti. Si tú quieres bajar los niveles de cortisol, quieres subir los niveles de oxitocina y nivelar tu dopamina, Yes You Can es para ti. Comienza un estilo de vida saludable. Es el momento de tomar acción. Ve a yesyoucan.com o márcanos gratuitamente al 1-888-988-5515. Comienza tu estilo de vida saludable hoy. ¿Con quién más? Con Yes You Can. Bueno, yo creo que lo primero es que uno de los mensajes principales de estos libros es una llamada a la reflexión. Vamos a parar un momento y nos vamos a ubicar. ¿Dónde estoy? A veces uno se tiene que ir un fin de semana fuera y desconectar y saber el mar, sentarse con una libreta y decir, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy ubicado ahora mismo? ¿Estoy en mi relación de pareja, de matrimonio? ¿Estoy bien con la relación con mis hijos? Porque claro, la vida cambia.
Entonces otro día, por ejemplo, lo hablaba con una amiga mía y me dice, María, no me da tiempo de frenar. Y le digo, vamos a parar tú y yo un momento. Le digo, dime qué te da miedo ahora. Y dice, ay, María, no me da... Entonces me pone a llorar y me dice, mi angustia es solo pensar en qué tengo miedo. Y digo, es que le hemos quitado a la vida la opción de enfrentarnos a ella. Es que si luego nos da un minuto de tiempo a hablar del mundo de la inteligencia artificial, ¿cómo vamos a funcionar la inteligencia artificial si la normal ha dejado de funcionar? Es que claro, me preocupa muchísimo, hay que volver. Entonces me dice, mira, mis padres están envejeciendo, me da muchísima ternura ver a mi padre hacerse dependiente, mi madre a veces se olvida de las cosas y ya siempre tiene una cabeza privilegiada, siento que se hacen mayores y que quizá me dejen y tengo un duelo enorme ahora en tierra. Noto últimamente que mi esposo está tan enfocado en el trabajo que me ha dejado de buscar, mis hijos están adolescentes y creo que lo he hecho mal como madre, me juzgo como madre, profesionalmente me he estancado por mis hijos y mis hijos no están bien y me he estancado profesionalmente. Entonces lloraba y digo, bueno, entonces yo soy muy de utilizar un folio, ¿no? Y hago ir apuntando y hacer todos los esquemas y le decía, vamos a ir analizando uno por uno si es, porque ahora mismo, porque cuando uno está triste, y uno puede estar triste por muchas razones, interpreta la vida de forma triste. Esto es que es muy básico. Las cosas no son lo que son, sino cómo las interpretamos. Y una de las cosas que yo utilizo mucho en la consulta es cuando la gente me cuenta su historia y yo hago así, cloink, y le digo, anda, pues entonces esto es por esto. Entonces le cambias la manera de interpretar su realidad. ¿Qué es lo que sucede? Que la voz interior está íntimamente relacionada con cómo nos tratamos, con nuestra historia, con nuestra vida, y para llegar a que cómo me estoy tratando tengo que frenar y ver qué viene. El otro día en un banco en Madrid me contaron, lunes por la mañana, y de repente les mandan a todos un correo electrónico que a las 8 de la mañana les esperan a todos en una sala. Entonces llegan 50 tipos a una sala donde han vaciado todo y han puesto unas esterillas y un tipo dice, todo el mundo se tumba hoy que vamos a hacer un ejercicio de mindfulness antes de empezar a trabajar. Entonces todo el mundo se quita los zapatos, la gente se tumba. A los 10 minutos, 25 se levantaron con ataque de ansiedad. No, claro, tú llegas a trabajar al banco, con todas tus ideas te paras y dices, respira, tengo que hacer, tengo que escribir. Claro, para bajar, o sea, de esa aceleración que llevamos, a tumbarte en una esterilla y ponerte a respirar, o empiezas a hacerlo progresivamente o te da un ataque de ansiedad. ¿Qué sucede? Que cuando, lo primero es ser consciente, ¿qué me digo? ¿Cómo me trato? ¿Cómo es mi voz interior? Es que muchas veces, ¿cómo me voy contando mi vida? Para empezar, hay que tener un mensaje claro, Alejandro, y esto me gustaría que le llegara a todo el mundo. La voz interior es innata, la voz interior, que también se denomina red neuronal por defecto o divagación mental, es algo fisiológico, natural, psicológico, es decir, no hay que bloquearla, porque la divagación mental existe a lo largo de la historia y ha sido la causante de que se creen cosas. Es decir, la gente que ha descubierto, filósofos, investigadores, etcétera, estaban divagando. O sea, Platón paseaba por los jardines de Atenas, entonces divagaba, pensaba, hablaba, escuchaba, y ahí nace su pensamiento. Yo siempre doy ejemplos muy básicos, pero Newton estaba sentado en un árbol, divagando, dando vueltas y veía manzanas que caían y decía, ¿por qué caen hacia abajo y no caen hacia el lado o hacia arriba? Y descubre la gravedad, divagando. Arquímedes se bañaba y entonces entraba en la bañera y salía al agua y decía, la flotabilidad. O sea, para llegar a descubrir tienes que divagar. Por lo tanto, partimos de la base de que el pensamiento, esa voz interior de la que tú me hablas, es buena. Porque cuando yo estoy en divagación mental, yo estoy creando mi identidad. Ayer me pasó esto, qué maravilla esto otro. Esta mañana me da un paseo alrededor del hotel, ¿no? Entonces me he dejado los celulares, los móviles, me he dejado el móvil en el hotel y me he ido y entonces me iba contando lo de Miami. Digo, Miami es una película de ciencia ficción. Digo, qué impresionante. Entonces me iba contando. Cuando uno divaga, se cuenta su historia y asiento mi identidad, porque yo cierro pasado, analizo presente, tengo ilusiones. El problema es que cuando esa divagación mental me pilla cansado, triste, inflamado, con un trauma sin cerrar, la divagación mental se convierte en una tortura, porque todo lo que me digo me hace daño. Por eso me tengo que reconciliar con mi voz interior y para reconciliarme tengo que saber cómo estoy con ella. O sea, hacer un análisis, oye, ¿cómo me estoy tratando? Yo, Marian Rojas, que tengo una voz interior, pues imagínate el estilo Marian Rojas en la vida real, pues en la vida del pensamiento es una cosa parecida en la que tengo 74 circuitos por ahí circulando. Pues hace un par de semanas, un día hablando con mi marido, le digo, últimamente me machaco con este tema que no. Y me dice, cuidado con esa, me toma el pelo porque no se dedica a lo mío, pero y es como mi gran terapeuta me dice, Marian, porque tienes tu voz interior últimamente. Y digo, estoy cansada, necesito dormir. Porque, por ejemplo, cuando dormimos mal, la voz interior es mucho más tóxica. Esto es muy importante. O sea, por ejemplo, fácil volver a dormir.
O sea, eso carga tu batería mental. Eso carga tu batería mental. Tengo esto para que lo hagamos acá mientras hacemos todo esto. Bueno, este hombre es deporte, el deporte. El deporte. El deporte a mí, te cuento una anécdota divertidísima que la he contado alguna vez, o sea que no me importa. Cuando nació uno de mis hijos, al poco de nacer, pues yo estaba después de dar a luz con el cuerpo que estás después de dar a luz. Y estaba cuidando a los niños y tal. Y me volví a incorporar a trabajar a la consulta y durante las primeras semanas, de repente varias personas me hablaron de infidelidades en el gimnasio. Dije, "Ay, Dios mío, ¿cómo están los gimnasios? He estado de baja y los gimnasios han vuelto un lugar terrible, ¿no?". Y llego uno de los días a casa y me dice mi marido, me dice, "Oye, he ido ya al médico porque me duelen las lumbares y me ha dicho el médico que toca apuntarme al gimnasio". Y digo, "Uy, me apunto contigo". Pues está muy mal en el gimnasio. Entonces voy al gimnasio con él, lo recibe una entrenadora y mi marido le empieza a explicar que si su espalda, no sé qué, me mira a mí, mi cuerpo, y le digo, no, que yo acabo de dar a luz. Yo vengo por amor. Digo, yo a los gimnasios no me gusta ni la otra. ¿Y por qué? ¿Por qué no te gustan? Digo, porque yo en el gimnasio mis receptores psicológicos se activan y veo al que sufre, al que está estresado, al que no se siente querido, al que viene aquí para validarse, tal, o sea, al que viene aquí a descargar todo lo que no ha podido descargar fuera. Entonces lo veo todo y me abrumo y entonces tengo que ir a lo mío, tal, bueno. Entonces fue muy poco, pero escribiendo este libro, en un momento dado colapsé con una idea del libro, no era capaz con todo el tema de la cuerda, del placer, dolor, no. Y entonces dije, me voy a ir al gimnasio. Entonces me fui al gimnasio, estuve corriendo y de repente cuando volví a casa todo tenía sentido. Y por eso hay un capítulo tan importante, porque el deporte fabrica una sustancia que se denomina BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, que es una sustancia que solo se fabrica, o sobre todo se fabrica cuando uno hace ejercicio y lleva a mi mente a su máximo potencial. Quita angustia, baja cortisol, libera tensiones, ayuda a potenciar la dopamina buena, recarga. Entonces, el deporte hoy en día, en mi opinión, para cualquier persona, es absolutamente imprescindible. Dormir y el deporte son los dos pilares más absolutamente fundamentales que existen. En mi caso, la naturaleza. Me voy al campo todos los fines de semana y entonces camino con mis hijos, con mi marido. Me pierdo por el campo, ¿no? O sea, es decir, subo, bajo 1 hora, 2 horas. Para mí es fundamental. Me encanta leer, me encantan los abrazos, me encanta sentarme y ver a mis hijos jugar. O sea, me pongo como en una esquina del cuarto y les veo jugar a los indios, a los Playmobil, a los coches, a construir cosas. Y yo me siento, yo los observo, a veces estoy con un libro y a veces simplemente les veo. Y ver que eso funciona es que les veo disfrutar. O sea, para mí verles disfrutar es recarga de pila total. Me encanta viajar, viajo poco, me gustaría viajar más, pero viajar, perderme en una ciudad, me encanta. Pero es igual, al estar cargando tu batería mental, puedes entonces concientizar esa voz interior que estábamos hablando. Total. O sea, la reconoces de alguna forma, ¿no? Bueno, de hecho, cuando yo estoy durmiendo mal una temporada, no puedo hacer deporte, etcétera, yo lo noto, ya empiezo todo y entonces pienso, últimamente, pues, tanto esfuerzo no vale la pena. Al final, pues yo intento ayudar, pero no llega. O sea, pues veo una voz interior que pienso que no estoy ayudando. Y entonces digo, pues ¿para qué tanto esfuerzo? Digo, mira, me voy a hacer 1 año de excedencia y ya está. Porque tampoco es para tanto y tanto esfuerzo, ¿sabes? O sea, y llega, y incluso yo misma digo, me hago un auto boicot en el que... ¿Cómo te auto Lo primero conectas? que hago es pensar si tengo la batería mal, o sea, si estoy cansada, irritable, enfadada por algo, ha sucedido algo negativo. Digo, necesito un fin de semana de descanso, lectura, chimenea con libro, pasear con los niños, etcétera. Y si aún así sigue, intento ver de dónde viene, qué ha pasado. O sea, es decir, qué ha pasado para que yo llegue, por ejemplo, este año he tenido pacientes muy graves. O sea, este año probablemente es uno de los años, fuera del año de la pandemia, pero era muy específica la pandemia, extremadamente complicado porque he atendido de pacientes nuevos solo casos muy graves, casos que me derivaban, gente que ya estaba muy desesperada, intentos de suicidio muy severos, depresiones, traumas súper complejos, el trauma complejo, ¿no? Que es esa niña o ese niño o violado o abandonado con droga. Entonces, claro, cuando tú te pasas todo el día escuchando dramas, claro, es que te agotas. ¿Qué me descarga la batería? Estar todo el día escuchando drama, pero es mi trabajo. O sea, quiero decir, y a mí yo sé que es mi labor, es mi vocación, pero hay días que salgo de la consulta, vuelvo andando a casa y tengo lágrimas en los ojos. Y mucha gente me dice, ¿cómo desconectas? Pues a veces no desconecto bien, a veces me lo llevo a casa y digo, ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, ¿qué es esta historia? Y tengo de vez en cuando como micro, entre comillas, crisis de
pero ¿cómo está el mundo? ¿Pero cómo es posible que exista tanto mal? Porque claro, yo veo el lado oscuro de la vida. Cuando la gente me dice, oye, pues ayer en Miami este cariño que yo recibí y tal, pero claro, luego bajo y por la noche pues contesté a algún paciente, pues alguna medicación que no va bien. Claro, bajas corriendo al mundo real, porque claro, el mundo real mío es el mundo del sufrimiento. Por eso, una de las cosas que intento explicar en el libro, y el primero, cómo hacer que te pasen cosas buenas, es un mensaje de esperanza, sabiendo que todos en nuestra vida libramos momentos tristes y batallas y nos abandonan y nos hacen daño y nos sentimos solos y nos arruinamos y desconfiamos. Y ser conscientes que todos a lo largo de la vida vamos a pasar momentos malos, a mí me parece una liberación. Porque durante muchos años nos mandaron un mensaje de que habíamos nacido para ser felices. Y perdóname esto, pero es que no es verdad. O sea, nosotros bioquímicamente no estamos programados para nacer con una plenitud enorme. Estamos programados para la supervivencia. Y luego, con la capacidad de ir entendiendo el mundo para conectar de la mejor manera, disfrutando, pero también siendo conscientes de que, o sea, yo no conozco ninguna vida sin sufrimiento. O sea, el más rico, el más guapo, el más estúpido, es que tú me acabas de contar lo tuyo. Pero es que paramos por la calle a 50 personas y les preguntamos, ¿has sufrido? ¿Tienes algún trauma? ¿Te preocupa algo? Y todo el mundo tiene algo con lo que lidia. Lo que pasa es que hasta hace unos años no se hablaba de esto. Lo llevábamos dentro, eran heridas muy profundas, nadie quería hablar de esto porque había un estigma con la salud mental. Porque la salud mental era la esquizofrenia. El tipo desequilibrado, loco, que hace cosas terribles. Pero es que la salud mental es también otra cosa. Todo el que nos está escuchando ahorita que tiene un trauma, en mi caso, hagamos terapia. ¿Por dónde empiezo para cambiar ese trauma yo? Bueno, O la gente que nos está viendo. De pronto estaba hablando con una amiga en la mañana y me decía que pues tuvo 2 divorcios ya y está en una relación maravillosa y se está autosaboteando nuevamente porque piensa de que todo le va a salir mal en esta tercera oportunidad. ¿Cómo alguien, por dónde empieza para cambiar y transformar un trauma? vale, una de las cosas que es una gran pregunta, una de las cosas importantes es decir, ¿este trauma es incapacitante? ¿Lo tengo bloqueado o lo tengo en estado de alerta? Véase, yo tengo gente que viene a mi consulta y me dice, María, yo tengo un trauma porque me pasó esto, pero no quiero hablar del tema. Está encapsulado, como digo yo, en un baúl con 7 llaves, donde tú no quieres hablar del tema porque el tema te angustia muchísimo. Y entonces lo tienes ahí y yo siempre digo, en algún momento habrá que sacarlo. O sea, yo me acuerdo hace un tiempo, una persona que está viniendo a mi consulta y que tiene un tema con ella, abortó muy joven, pero la manera en la que pasó todo, las mentiras y tal, pero nunca se lo ha contado a nadie. Y entonces ella ahora quiere ser madre y tiene ahí una historia metida en su cabeza angustiosísima, pero me dice, no te lo quiero contar, María, no te quiero contar porque no soy capaz de verbalizar lo que me pasó. Y luego, bueno, pero en algún momento hay que abrirlo, ¿no? Y ahí la función del terapeuta es con una delicadeza, algo que yo siempre le digo a mis compañeros psiquiatras y psicólogos, que he aprendido de mi padre, que es una delicadeza con una dulzura, porque cuando tú abres es como si tuvieras una herida en carne viva con una gasa, empezar de una forma hiperdelicada. Entonces a veces el trauma está encapsulado, a veces el trauma está al revés. Todo el día piensas en ello. Incluso puede llegar